pues déjenme hacer esto. ¿Sí? ¿Okay? Dense cuenta que una de las cosas importantes es que el sistema coordenado, el origen del sistema coordenado no pasa por el eje de rotación. Desafortunadamente todos los demás libros, los problemas del origen del sistema coordenado pasaba por el eje de rotación. Entonces allí, vamos a decir, era más difícil que cometieran un error de no calcular los vectores de posición que tienen que usar. Pues déjenme hacer esto. ¿Sí? Déjenme ver a ver si lo puedo ampliar. Acabo que no necesito más que esto. ¿Se ve bien? Déjenme bajar un poquito más. Ok, creo que ahí queda bien. Me dice que se trata de una placa circular de 120 milímetros. ¿Cambiaron las medidas seguramente? Ese creo que no, ese no viene en el documento. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Lo voy a resolver. Y otra cosa que le voy a pedir entonces es que lo voy a resolver. Alguien que tenga un celular de buena resolución, me toma una fotografía y me lo manda a mi correo. Después tengo un muchacho que me hace el favor de pasarme mis aletas. Yo le doy su revisada y yo se los puedo añadir. ¿Ok? Pues déjenme hacer esto. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Me dice que se trata de una placa circular de 120 milímetros de radio. Se apoya mediante dos cojinetes en A y B. La placa rota alrededor de la barra que une los puntos A y B con una velocidad angular constante de 26 radianes sobre segundo. Sabiendo que el instante considerado la velocidad del punto C, este punto es está dirigida hacia la derecha, determine la velocidad de aceleración del punto. ¿Okay? Dese cuenta, a diferencia de los otros problemas me decían desde qué extremo del eje se veía girar el cuerpo en sentido antiorario. En este no. ¿Sí? No tengo esa forma de decidir de antemano cuál es el sentido de mi vector velocidad angular. ¿Cómo lo voy a determinar? Pues precisamente cuando me dicen que la velocidad del punto C se dirige hacia la derecha. Supongo que eso significa que se dirige que la componente horizontal puede tener componentes verticales o el eje Z, pero que la componente a lo largo del eje X es en la dirección positiva. ¿Está claro? O sea, si yo imagínense que lo estoy viendo de acá a la derecha, sería de este lado. ¿Está claro? ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Déjenme calcular primero los vectores de posición con respecto al sistema coordenado de los puntos A, B y C. Creo que con eso sería suficiente. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a ver. Entonces me quedaría el vector de posición del punto A con respecto al origen. Y vamos a decir que este es mi origen. Nos indica que es mi origen. Vendría siendo en la dirección Y sería 80 milímetros, 80 milímetros en J, y en la dirección Z vendrían siendo 120 milímetros. 120 milímetros en la dirección Z. ¿Okay? Después, el vector de posición de C respecto de O vendría siendo simplemente 120 milímetros de unidad. Y después el vector de posición del punto B con respecto al punto O vendría siendo la siguiente forma: R de B respecto de O vendría siendo igual a 180 milímetros en J, 180 milímetros en J, y aquí me quedaría menos 120 milímetros en K. ¿Ok? ¿Claro? Bueno, lo que me dicen es que la magnitud de mi velocidad angular me dicen que es 26 radianes por segundo. 26 radianes por segundo.
y es constante. Esto significa de inmediato que mi vector aceleración angular va a ser 0. ¿Está claro? Porque la dirección es constante, si va a tener siempre esta dirección, no sé qué sentido, si es en ese sentido o este otro, pero la dirección es constante, su magnitud es constante. Entonces, este es un vector constante, este vector va a ser un vector constante y su derivada sería 0. ¿Ok? Bueno, entonces, dense cuenta, aquí el problema es cómo defino mi vector velocidad angular. ¿Qué conozco? Tengo magnitud, conozco la dirección, ¿sí? Pero no sé el sentido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer algo que espero que ustedes lo entiendan, que es muy sencillo. Voy a encontrar simplemente un vector unitario que voy a llamar UAB. Un vector unitario que va del punto A al punto B. ¿Está claro? ¿Sí? Para hacer eso, ¿qué hago? Bueno, pues déjame calcular ese vector unitario. Voy a calcular el vector de posición de B respecto de A. El vector de posición de B respecto de A sigue siendo el vector de posición de B respecto de O menos el vector de posición de A respecto de B. Entonces, ¿eso qué me diría? Me diría que sería igual a 180 milímetros J menos 120 milímetros K menos 80 milímetros J más 120 milímetros K. ¿Ok? Haciendo los cálculos, pues esto me quedaría igual 100 milímetros J, ¿sí? Y me quedaría menos 240 milímetros K. ¿Ok? ¿Claro? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a calcular la magnitud de ese vector, R de B respecto de A, que vendría siendo igual la raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 240 al cuadrado. Entonces espero que sea un número que no sea muy complicado. ¿Cuánto le da? Por favor. El número será 260 milímetros. Entonces, eso significa que mi vector unitario de A a B, ¿sí?, no va a ser otra cosa más que el vector de posición de B respecto de A dividido entre su magnitud. ¿Ok? ¿Claro? Y esto vendría siendo igual a 100 milímetros J menos 240 milímetros en K dividido entre 260 milímetros. ¿Ok? Bueno, aquí voy a eliminar este 0 con este 0 y este 0. Y para expresarlo de la forma más sencilla, voy a sacar el valor unitario, también me sería esto que desaparece. Me quedaría 5 dieciavos en J, menos 12 treceavos en K. Este es mi vector unitario. ¿Claro? Bueno, entonces ya tengo todo, casi todo para escribir mi vector velocidad angular. ¿Cuál es lo único que me falta? Este sentido. Entonces, ¿qué voy a hacer para escribir el sentido? Voy a introducir una variable que voy a llamar lambda. Lambda solo puede tener dos valores, más 1 o menos 1. Si es más 1, significa que por suerte el sentido de mi vector de velocidad angular es el mismo sentido que el vector unitario de A, que va de A a B. Si es menos 1, significa que es el sentido opuesto. ¿Okay? Para eso introduzco la variable. Lo podría hacer, a veces algunos profesores, algunos maestros dicen, bueno, por intuición debe ser este valor. Procuro, la intuición es un fenómeno que puede ser muy elusivo. Algo es muy intuitivo para uno, pero no es intuitivo para otro. Entonces procuro tratar de evitar eso y tratarlo de mostrarles que las matemáticas les pueden ayudar a su intuición. ¿Claro? ¿Sí? Entonces, ya con esa información yo tengo lo siguiente. Voy a decir que mi vector velocidad angular va a ser un vector cuya magnitud es
Bueno, déjenme primero poner lambda, ¿sí? Que es, acuérdense que lambda solo tiene dos posibles variables, más 1 o menos 1. Aquí estoy diciendo que lambda es un elemento de ese conjunto. ¿Está claro? ¿Sí? Después multiplicaría por mi vector la magnitud de mi vector velocidad angular, lo multiplicaría por mi vector unitario angular. Entonces esto me sería igual a lambda, que multiplica 26 radianes sobre segundo, y multiplicado por 5 treceavos de j menos 12 treceavos de k. ¿Sí? Dense cuenta que esto me diría que esto sería igual a lambda, que multiplica 10j menos 24k, que serían radianes sobre segundo. Ok, ¿va bien? Ya tengo mi vector de velocidad. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues evidentemente el siguiente paso es tratar de determinar cuál de estos dos valores es el correcto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular la velocidad del punto C. ¿Sí? Para calcular la velocidad del punto C, ¿qué voy a hacer? Si quiero calcular la velocidad del punto C, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me diría? ¿Cuál es la ecuación que tenemos que usar? La velocidad angular cruz La velocidad angular del cuerpo sea el eje de rotación. por el vector de posición del punto C a algún punto que forme parte del eje de rotación. ¿Cuál sería el más sencillo? El punto A, evidentemente. Bueno, eso significa que voy a tener también que calcular el vector R de C respecto de A. El vector R de C respecto de A va a ser igual al vector R de C respecto de A menos el vector R de A respecto de B. Esto me quedaría igual a 120 milímetros menos, me quedaría 80 milímetros en J más 120 milímetros en K. Y haciendo los cálculos me quedaría que R de C respecto de A va a ser igual a menos 80 milímetros en J. ¿Ok? Ya tengo. Sí. No me claro por qué estamos usando el vector de posición de C con respecto a... Porque lo que aprendimos cuando vimos la teoría me dice que si quiero calcular la velocidad de cualquier punto de este cuerpo que está rotando alrededor de este eje, tengo que calcular, tengo que hacer la multiplicación del vector de velocidad angular por un vector de posición de este punto con respecto a cualquier punto que forme parte del eje de rotación. Les pediría, si quieren hacerlo, ustedes hagan los cálculos usando B, que sería un poquito más complicado, pero debe darles el mismo resultado. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces ustedes usan el vector de posición de C respecto de O, porque O es el origen del sistema coordenado y ese es el que se debe usar. Aquí no, tiene que ser un punto a lo largo del eje de rotación. ¿Ok? Por eso quería poner un ejemplo de esto. Los ejemplos que vienen en el libro de Hibbeler, todos el origen del sistema coordenado pasaba por el eje de rotación. ¿Okay? Entonces eso puede causar la idea equivocada de que debe ser el vector de posición del punto con respecto al origen del sistema coordenado. Eso no es cierto. Por eso quise hacer esto. ¿Sí? Entonces, ¿no está resuelta mi nota de esta? Pero sí hay uno semejante, ¿no? Porque uso ese lambda. ¿Sí? ¿Okay? Bueno, entonces este va a ser otro ejemplo que voy a estar haciendo. ¿Ya quedó claro? Ahora sí, me quedaría que el velocidad de C vendría siendo igual a mi vector lambda, mi vector W, que sería lambda, que multiplicaría 10j menos 24k, y estos son radianes sobre segundo. ¿Sí? ¿Qué multiplica por el vector de posición de C respecto de A, que sería menos 80 milímetros sobre segundo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo muy sencillo, J por J es igual a 0, ¿problema? K por J, ¿qué sería? K por J, ¿sí? Menos I. ¿Cuál es? Okay. Sí. Pero tengo aquí signo negativo, aquí tengo signo negativo, entonces me diría que la velocidad de C va a ser igual a lambda, que sería
menos lambda, que multiplicaría 24 por 80 milímetros sobre segundo en pi. ¿Ok? Haciendo los cálculos, ¿cuánto le da 24 por 80? 1920. Sería lambda por 1920 milímetros sobre segundo en pi. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que en ese instante la velocidad del punto C es hacia la derecha. ¿Qué significaría? Que sería que la componente de ese vector tendría que ser positivo. Y para que esto fuera positivo, ¿cuál es el valor que debe tener lambda? En sur. ¿Okay? Entonces mi condición es si Px, vamos a poner, es mayor que 0, ¿sí? ¿Sí? Es decir, va hacia la derecha. Entonces, menos lambda por 1920 milímetros por segundo debe ser mayor que 0. Mayor que 0. La única forma de mayor que 0 implica que lambda es igual a menos. ¿Okay? Esa es la labor de lambda. ¿Okay? Nuevamente, podrían ustedes decir, bueno, voy a suponer que es positivo. Hago mis cálculos y resulta que no, cambio el sabor, cambio de signo. Pero sí, mantengo, puedo hacerlo en una sola vez. Una vez que tengo que lambda es menos 1, pues ya puedo decir ahora que mi vector de velocidad angular va a ser menos 10J más 24K radianes sobre el segundo. ¿Sí? Perdón, sí, ese sería mi vector. Y también puedo decir que mi vector de velocidad de C va a ser igual a 1920 milímetros sobre el segundo. ¿Ok? ¿Sí? Me piden además la aceleración AC, ¿verdad? Bueno, no, me piden la aceleración del punto E. Entonces ahora tengo que analizar el punto C. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver. Entonces aquí no fui cuidadoso, no me di cuenta que además tenía que calcular el vector de posición de E respecto de... Déjenme hacerlo esta parte, ¿no hay problema? Entonces, el vector de posición de E respecto de O va a ser igual a 120 milímetros en pi. ¿Sí? Y si quiero calcular la velocidad y aceleración de ese punto E, pues tendría que calcular el vector de posición de ese punto E con respecto a cualquiera de esos puntos, A o B. ¿Sí? Es más, dense cuenta, si quiero ser un poquito, podría ser un poquito quisquilloso y darme cuenta que este punto que está aquí, las coordenadas de ese punto, vendrían siendo la altura de aquí a aquí, forzosamente tendría que ser la mitad entre estas dos, tendría que ser 130. ¿Sí? 130 milímetros. También podría usar ese. Si se dan cuenta, este es 80, este es 180, es la misma distancia, uno podría ser 130. ¿Okay? Podría usar este punto. ¿Les parece razonable? Vamos a usar ese punto. ¿Sí? ¿Okay? Si quisiera ir a la segura, usaría el punto A o el punto B. Veo que este punto que pueden llamar, bueno, puedo calcularlo, sí, puedo calcularlo por un sistema. Déjenme llamar este punto el punto P. ¿Sí? El punto P, el vector de posición del punto P, vendría siendo básicamente la mitad del vector de posición del punto de P respecto de O, el vector de posición del punto A respecto de O, más R de B respecto de O, sobre 2. ¿Cuánto es R de A respecto de O? ¿Pueden dar? Vendría siendo 80 milímetros en J, milímetros en J, a 120 más milímetros en K. 120 milímetros en K. ¿Ok? Y después me quedaría más 180
milímetros en J menos 120 milímetros en K. ¿Okay? Dividido entre 2. Evidentemente este cancela con este, me queda 260 entre 2, sería 130 milímetros en J. ¿Ok? ¿Ok? Dense cuenta, ¿por qué quería usar ese punto? Porque si uso cualquiera de los otros puntos A y B, mi vector de posición va a tener 3 componentes. Este tendría la ventaja que solo tendría 2 componentes. ¿Ok? Pues ahora sí, el vector de posición de E respecto de P vendría siendo igual al vector de posición de E respecto de O menos el vector de posición de P respecto de O. ¿Ok? Esto me quedaría igual a 120 milímetros en I, menos 130 milímetros en J. ¿Ok? La idea es que P también es un punto que forma parte del eje de rotación. ¿Ok? Nuevamente, ustedes podrían hacer eso, encontrar el mismo resultado si usan el vector de posición de E respecto de A o el vector de posición de E respecto de B. Hagan alguno de esos dos. ¿Sí? ¿Claro? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí, ya la velocidad del punto E vendría siendo igual al vector velocidad angular por R de E respecto de E respecto de P. ¿Sí? Esto me queda bien. ¿Me pueden dar cuál es el resultado de luz? No lo alcanzo a ver. Pero dejen de una vez hacerlo en forma de un determinante. Y JK, las componentes W, ¿cuáles serían? 0 en I, 0 en I, menos 10 menos 10 en J, y 24